Buongiorno a tutti. ¿Cómo estáis, queridos amigos? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues nosotros estamos en un entorno privilegiado, en la Toscana, en Italia, a medio camino entre Florencia y Pisa, donde nos hemos parado en este vergel, campos, árboles, todo perfectamente cuidadito, para probar esta bella máquina. ¿Qué es? Pues es el Alfa Romeo Tonale en la renovación que el fabricante ha hecho para la segunda etapa de vida del vehículo. Hay cambios y hay cambios interesantes en este SUV que mide 4,52 metros, que aunque te parezca mentira es el mismo tamaño de coche que el Leapmotor B10 que probamos el otro día, ¿no? Es que aquel parece un coche de una categoría inferior, pero son exactamente la misma categoría y el mismo tamaño más o menos. De hecho, aquel es un poquito más grande. Hay dos cosas que cambian mucho en este vehículo. Tres. Hay una renovación de los motores, eso no es un cambio muy grande porque las motorizaciones que son diésel, híbrida e híbrida enchufable, lo que han hecho es renovarse, ahora te voy a dar los datos, y quizá la novedad más importante del coche, precisamente, más allá de que adopta la firma lumínica de última generación de Alfa Romeo, es precisamente el diseño del frontal. ¿Y cómo queda el coche con la vista frontal y frontolateral? ¿Hay algo que te llame la atención en el frontal del coche? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero lo más llamativo e interesante es que después de mucho tiempo, en un vehículo de este tipo de Alfa Romeo, la matrícula se ha centrado. Hay una simetría total en el frontal, lo cual marca un punto de diferencia importante con otros Alfa Romeo, con el modelo anterior, además de que, como puedes ver, esta parrilla clásica de Alfa, que está colocada con varios elementos, con esta forma de V tan pronunciada que hay, pues tiene una similitud muy importante con el querido y apreciado Alfa 33 Stradale que tuvimos ocasión de probar con su creador en el mundo del diseño, como es Alejandro Mesonero Romanos. Y precisamente tenemos el lujo de que cada vez que se nos invita últimamente a una presentación de Alfa Romeo, está Alejandro para contarnos todos los detalles del diseño del coche. Y nos estaba explicando precisamente, por cierto, ¿habéis visto el emblema de Alfa Romeo? Ahora está en color blanco y negro, realmente no es blanco, es como un plateado. Y todos los emblemas del coche lucen en negro. Vamos a repasarlo poco a poco. Nos contaba Alejandro algo muy chulo, y es que este frontal, este morro que tiene el coche, ya sabéis que yo no hablo mucho de diseño, pero en un Alfa Romeo es imprescindible hablar de diseño porque es lo que le da el sentido y el atractivo a los coches, ¿no? Y verdaderamente está varios puntos por encima, bajo mi modesto punto de vista. Bien, nos contaba que la forma más agudizada, más forma de flecha del frontal del vehículo, ha hecho que por normativa la matrícula lateral ya no les quedara bien aquí, tuvieran que poner un pegote porque tiene que cubrir un grado de angulación que ya no cubría, con lo cual sobresalía, había que poner un apósito, en definitiva se cargaba completamente la armonía del diseño del frontal del coche. Así que tomaron esta decisión con su equipo, a mi juicio una decisión muy acertada, en la que además se han permitido el lujo de añadir elementos de los coches más espectaculares que tiene o ha tenido Alfa Romeo en los últimos tiempos, como el 33 Stradale o por ejemplo las versiones GTA o GTA M del Alfa Romeo Giulia. Además de eso, las llantas, las famosas llantas Fiori, ahora tienen también una reminiscencia del 33 Stradale, con este detalle muy curioso que son estas estrías que hay, que se supone que tienen una funcionalidad aerodinámica minúscula, nanoscópica podríamos decir, pero no es un aditamento que sea puramente estético, sino que además tiene su función de ayudar al coche para mejorar unas micras su penetración en el viento. Ha mejorado un poquito respecto al anterior, y curiosamente con el nuevo diseño del frontal han pasado dos cosas. El coche ahora es un poquito más corto, milímetros, son milímetros que no se pierden en el interior, solamente atañen a cuestiones de diseño, e igualmente también se ha ensanchado, y aunque sea muy poco, estamos hablando de 1 centímetro en el ensanchamiento entre vías, hace que el golpe visual del vehículo sea muy superior a la ganancia física, podríamos decir, y ahora como que el Alfa Romeo Tonale en su versión 2025-2026 parece un coche más agresivo, más ancho y más deportivo de lo que era anteriormente, ¿no? En definitiva se ha hecho un trabajo para embellecerlo, modernizarlo y reproporcionarlo, y a mi juicio está espectacular, o sea, cuando lo ves dan ganas de que haya más de esto. Te decía 3 versiones, vamos resumiendo un poco antes de meternos en el interior, que es donde hay más novedades también, y de conducirlo. Alfa Romeo insiste mucho en la puesta a punto del chasis de este vehículo para acercarlo al Stelvio, que es una de las grandes referencias que hay en el mercado. Llegados a este punto te tengo que dar un dato muy importante, y es que con todos los cambios que está habiendo dentro de Stellantis, la mayoría para bien, uno de los cambios más importantes es que tanto el Stelvio como el Giulia tienen 2 años más de prórroga y van a desaparecer. Ya sabes que muchos fabricantes de coches están recalculando su hoja de ruta y que, por ejemplo, marcas como Opel, como Volvo, como la mismísima Alfa Romeo,
habían anunciado unos planes para convertirse en puramente eléctricas en un plazo de tiempo ya muy corto, algunos 27, 28, otros 30, no, al final no. Alfa Romeo también ha decidido cambiar su hoja de ruta y eso va a alargar la vida del Stelvio y el Giulia. Se van a poder seguir comprando incluso con versiones diésel, con una gama muy reducida. Y una cosa chula que nos han contado en exclusiva igualmente también es que el Giulia Quadrifoglio se va a volver a vender. No solamente no se deja de vender el Giulia, como nos habían anunciado y estaba previsto y pautado en el plan industrial de Alfa Romeo, sino que lo van a seguir fabricando y el Quadrifoglio se va a seguir fabricando en una versión nueva, con nueva estética, con cambios, con mejoras, como se ha hecho con el Tonale. Y ahí tenemos a Alejandro a los mandos, seguro que va a salir una cosa espectacular visualmente. Bueno, hablando de trenes motrices, este coche tiene versión híbrida con 175 caballos, tiene versión diésel con 130 caballos y tiene versión híbrida enchufable, que es la que estamos probando hoy, además la Q4, una versión híbrida enchufable que tiene dos ejes motrices, uno movido por el motor de combustión interna, otro movido por el motor eléctrico, y ahora tiene 270 caballos. Sistemas de propulsión de todo tipo, no hay versión eléctrica, lo que más hay es una versión híbrida enchufable. Y una cosa importante que tienes que saber es que precisamente Alfa Romeo conserva herencia FCA. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este Tonale, no pasa con otros coches como con el Junior, pero en este Tonale las motorizaciones son heredadas de FCA y no del grupo que viene capitaneado por PSA en el pasado, por Francia. Entonces, la versión diésel es el 1.6 diésel de 130 caballos, que ese sí que se comparte. La versión híbrida es un 1500 de gasolina, que ahora tiene 175 caballos, y la híbrida enchufable parte del motor 1.33 también de FCA, que ahora tiene 270 caballos. Se ha dejado 10 caballos por el camino y la híbrida ha crecido 15 caballos. ¿Y esos cambios por qué? Pues muy sencillo, esos cambios son básicamente por la nueva normativa europea de homologación y de emisiones de las potencias. Esta nueva normativa europea obliga a tener en cuenta más en el conjunto la aportación del motor eléctrico. Así que la versión híbrida ha pasado de 160 a 175 caballos de potencia, mientras que esta híbrida enchufable ha perdido potencia, ha bajado a los 270 caballos partiendo de los 280. El motor térmico ha perdido bastante potencia en la aportación que da el sistema híbrido enchufable. Ha pasado de aportar 180 caballos a aportar 150. Y la parte eléctrica, la parte del tren eléctrico, el motor eléctrico ahora tiene 128 caballos, sumados 278 caballos. Combinados y homologados, 270 caballos de potencia tiene esta versión que estamos probando hoy, que es el absoluto tope de gama. Porque Alfa Romeo además saca nuevos colores, saca nuevos niveles de equipamiento. Tenemos la versión Tonale a secas, que sería la más baja de equipamiento, y luego tenemos versiones especiales como son la TI, la Veloce y la Sprint, siendo la Veloce la de más alto nivel de gama. Y además, querida familia, los señores de Alfa Romeo han tenido a bien crear una versión especial que se llama Sport Speciale, como puedes ver, aquí marcado en negro y blanco, que se va a vender con las primeras unidades del Tonale, van a ser las más caras también, es el nivel de acabado, de equipamiento más alto, se van a vender en unas unidades limitadas para todos aquellos que sean fans del coche. Fans, sí, he dicho fans. Nuevos colores y colores especiales. Este que tenemos aquí es el precioso Rosso Brera, que no puede faltar en un Alfa Romeo. Déjame que te enseñe nada más la capacidad del maletero. En lo que se refiere a las cotas exteriores e interiores, no hay cambios en anchura y en altura. Hostia. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Como te indicaba al principio, el coche tiene exactamente las mismas cotas interiores y exteriores, salvo esa diferencia de longitud que viene dada por el cambio en el diseño de los paragolpes. Por cierto, hablando de diseño de paragolpes, ahí delante esta versión Sport Speciale tiene unos faros LED Matrix que son también los mejores y específicos, en el resto de versiones serán en opción. Y luego los maleteros. Como siempre te he dejado aquí un planito para que puedas ver nuestro equipaje puesto dentro y luego lo liberamos.
Evidentemente, la versión híbrida enchufable con su batería y con su motor eléctrico tiene menos espacio de maletero, hay un salto importante, estamos hablando de 385 litros en esta versión, frente a los 500 litros que tiene la versión híbrida y la versión diésel de este coche. Igualmente, tenemos una base, que realmente no hay un fondo debajo, sino lo que hay es un hueco, como puedes ver, primero de todo una tapa para la parte de batería y luego un hueco en el que podemos guardar perfectamente el cable para cargar el coche en corriente alterna, que es como se carga este coche. Te he hablado de la potencia del motor eléctrico, la batería sigue siendo la misma, precisamente por eso, porque el tren motriz viene de un desarrollo de ingeniería de FCA, 15,5 kWh, 60 kilómetros de autonomía eléctrica, lo normal se está quedando atrás comparado con otros coches y otros fabricantes que ya están sacando híbridos enchufables de más de 90 kilómetros de autonomía, muchos de ellos ya por encima de los 100. Aquí no se ha cambiado y es uno de los puntos en los que ese desarrollo profundo que es acoplar una batería nueva, Alfa Romeo no lo ha cometido. Es una lástima, pero es lo que hay. La autonomía eléctrica de 60 kilómetros debería de ser suficiente para alguien que se mueve a diario en un entorno urbano. Ahora vamos a hablar de eso más cuando estemos al volante del coche y hablándote de las particularidades de este sistema. Así que hemos hecho un pedazo de repaso extendiéndonos un poquito más en la estética del coche, porque con un Alfa Romeo creo que merece la pena. Por supuesto, también atrás la firma lumínica del coche es nueva y sigue la línea de los últimos Alfa Romeo, como puedes ver. Es un vehículo verdaderamente agradable a la vista, bajo mi punto de vista, en lo que se refiere a las firmas lumínicas, a los ojos que tiene detrás y delante. Y ha habido cambios también interesantes en el interior, que no son muchos, pero son muy potentes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cosas interesantes que contar. La más gorda, la más potente de todas, sin ningún género de dudas, es un doble nuevo nivel de acabado en el interior en lo que se refiere a la tapicería y los asientos. Por un lado, un cuero rojo, que la verdad yo no me atrevería a poner prácticamente en ningún coche, pero en un Alfa Romeo sí le pega. Siempre lo digo, ¿no? Cuando veo un BMW traído de Alemania de segunda mano con la tapicería en rojo, digo, qué horror. Pero sin embargo, un Alfa Romeo, ves un GTV con los asientos en rojo y dices, por supuesto que sí. Bueno, pues Alfa Romeo los ha recuperado, asientos de piel auténtica, por supuesto. Y luego la segunda versión de los asientos original y muy llamativa es esta combinación blanco, realmente es tirando a beige, no llega a ser un blanco del todo, es un blanco roto, como le quieran llamar, y negro, además un negro, como puedes ver, que está perforado, microperforado, y además esto es alcántara. Una combinación de cuero y alcántara perforada en la tapicería del asiento que le da un aspecto espectacular. Y no solamente un aspecto espectacular, es que los asientos son muy buenos. Y querido amigo, querida amiga, te voy a decir una cosa, te voy a contar un secreto. Cuando uno tiene un coche y lo conduce, se va a pasar toda la vida sentado en un asiento. Y este asiento te hace sentir especial. Yo siempre lo digo, ¿no? Y por eso siempre hablo mucho y critico los asientos para lo bueno y para lo malo, porque el leche es a donde vamos a estar colocados todas las horas de nuestra vida que estemos conviviendo con un coche. Así que para mí los asientos son muy importantes. Y esto es un punto a favor que le doy a Alfa Romeo, que siga cuidando sus asientos, que siempre los ha cuidado y mucho. Y respecto al interior, ¿tenemos más novedades? Sí, tenemos muchas novedades tecnológicas y algunas de funcionalidad. Voy a cerrar la puerta, si me permitís. Estamos todo el día quejándonos de que los coches nuevos son todo pantallitas, están fatalmente diseñados en lo que se refiere a formas extrañas o materiales muy austeros y todo gobernado por pantallas. Bueno, pues aquí Alfa Romeo digamos que está varios pasos por detrás de la mayoría de los fabricantes más rimbombantes en este asunto. Pasos por detrás me refiero a atrevimiento a cambiar el diseño. Ellos siguen haciendo algo bastante inteligente desde el punto del diseño. Ahora vamos a ver también la parte de la funcionalidad, que es mantener cosas del pasado, como estas dos esferas gigantes que toda la vida hemos tenido con los Alfa Romeo, pero luego en el interior tenemos una pantalla que está perfectamente ocultada aquí dentro, una instrumentación muy legible y con una pantalla de buena calidad, 10 pulgadas. Y luego han colocado una pantalla, sí, de 12,3 pulgadas, que esta sí que es típica del grupo, pero es una pantalla igualmente que tiene muy buena calidad, muy buena legibilidad, como puedes ver. Es una pantalla que no tiene ninguna tacha, ninguna pega, y no es que sea la pantalla más rápida ni más acelerada del mundo, ni muy de lejos la más grande, pero funciona suficientemente bien, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y tiene todo lo que necesitas para manejar una pantalla con suficiente tamaño. A alguna persona a lo mejor se le queda un poco corta de tamaño por el dibujo de algunos iconos. Una cosa inteligente que ha hecho Alfa Romeo es que ha colocado un botoncito, un acceso directo para quitar los pitos del sistema de reconocimiento de señales. Igual que Mercedes-Benz, igual que otros muchos fabricantes, ¿para qué complicarte la vida con un botón o lo que sea? Arrancas el coche, tocas el icono, ya está solucionado. Fantástico, mejor imposible, no se puede hacer mejor y más rápido. Y luego
Han metido una franja, como puedes ver, metalizada con la firma de Tonale, que solamente en esta versión Sport Speciale está retroiluminada y puedes personalizar. El resto hace un reflejo. Y te decía que es un interior clásico con estos apósitos de pantallas, pero no han renunciado a la tecnología. Ha habido una evolución, por ejemplo, el coche tiene actualizaciones OTA o Over-the-Air, se puede conectar remotamente. Y a nivel de sistemas de seguridad activa que puedes configurar aquí y utilizar en el coche, es un nivel 2, está actualizado igualmente. En su día el Tonale hizo 5 estrellas en la prueba de EuroNCAP. Ahora veríamos cuántas sacaría, pero estaría por ahí, por las 4 o 5. El cambio más importante, al margen de estos elementos de diseño, es que ahora en lugar de una palanca nos han puesto una ruedecita. ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy muy fan de la rueda, la verdad. Tienes que estar mirando la lucecita para ver si estás en marcha atrás, en neutral o en D. Y gira sin fin, que tampoco es una cosa que, digamos, sea muy recomendable para saber dónde estamos. El botón de P, eso sí, puedes darle aquí como si estuvieras jugando al pasapalabra, parando el tiempo, y no vas a tener ningún problema. Tenemos accesos directos al sistema multimedia, un freno de mano electrónico que todavía puedes pulsar, afortunadamente, que está desapareciendo en muchos coches, aparcamiento semiautomático, el coche es capaz de hacer la maniobra de aparcamiento ayudando tú con los pedales, y un sistema para guardar batería igualmente con un botón muy cómodo, como puedes ver toda esta parte, más un cargador de teléfono móvil que además ahora tiene no solamente la parte inalámbrica, sino que tiene un ventilador, le han colocado un ventilador que sale directamente del equipo de climatización, con lo cual Alfa Romeo no tiene absolutamente, ya lo ves, se ha puesto a cargar, no tiene absolutamente nada que envidiar a los coches tecnológicamente más avanzados en cuanto a funcionalidades. Pero luego tenemos cosas buenas, cosas del pasado, que son el presente y que va a ser el futuro de nuevo, como por ejemplo un climatizador con todos sus mandos colocados aquí con unos botones con muy buen tacto, y que es una gloria y es un gusto, oiga, subo o bajo la temperatura. Tengo su réplica en la pantalla, pero todo lo manejo con botones. Puedo subir y bajar la temperatura dándole al botón arriba o abajo, no necesito 2 botones. Cosas básicas que hacen la vida mucho más fácil a bordo y que son de quitarse el sombrero porque se mantienen. Y no hacer un cambio o una evolución a peor simplemente por hacer el coche más tecnologizado. Y luego un volante generoso, de calidad, con muy buen tacto, en el que los botones igualmente son botones de verdad, como puedes ver. Muchas veces los coches se evolucionan y se evolucionan para mal. Perdemos funcionalidad, perdemos capacidad de uso, perdemos áptica. O sea, esa capacidad de poder tener un contacto físico y que el dispositivo responda a nuestras órdenes sin ningún tipo de problema y con comodidad y sin crispación. Lo tenemos en este volante. Tenemos incluso el acceso directo al sistema de aparcamiento automático y al sistema de mantenimiento de carril. No hay grandes equipamientos tecnológicos para epatar a nadie, pero está todo muy bien organizado, como puedes ver, y en un interior, en un entorno bastante discreto, más allá de las tapicerías, que es donde se suelta la melena un poquito Alfa Romeo. Por cierto, no hay aquí, pero techo de cristal opcional igualmente, y unas calidades de materiales y de acabados. Lo estaba comentando con mi compañero cuando veníamos para acá, que lo que me recuerda un poco lo que está haciendo Alfa Romeo en esta etapa de su vida es hacer un poco como los japoneses, ¿no? No hacer evoluciones disruptivas. Los japoneses lo hacen por una cuestión filosófica, los italianos en este caso porque tampoco tienen unos presupuestos locos para de repente rehacer sus coches de 0 a 100, y además porque probablemente los clientes que les quedan no lo entenderían en el caso de Alfa Romeo, ¿no? Así que me parece una conjunción al final con todo esto que te estoy contando entre lo moderno y lo tradicional y lo funcional muy acertada y muy agradable. No son unos acabados, mejor dicho, unos materiales de extremo lujo en lo que se refiere a los plásticos, plástico semilaminado y con este granulado que ya se ve muy poco, pero han cuidado mucho los detalles, los tapizados, las líneas que no son de plástico, están muy bien paridas. Y por cierto, también ha actualizado un equipo de sonido de alta calidad con 14 altavoces para poder viajar aquí escuchando una buena sinfonía. Muy buenos asientos. Vamos a ver qué tal el espacio en las plazas traseras. Hola. Como puedes ver, la puerta hace un pico, un ala, en el que además por la parte del cristal está dibujado el logotipo de Alfa Romeo con un enchufe, muy curioso. Hay que tener cuidado, porque este detalle de diseño te puede dar un golpetazo en el pecho o en la cara si te despistas, abres rápido o en definitiva no tienes mucho cuidado. Bueno, el ambiente en el interior es muy agradable precisamente por esta tapicería, por este diseño que está tan bonito. Y como puedes ver, la banqueta del coche es muy generosa, tiene un resalte incluso donde muchas banquetas de coches acaban, aquí todavía va un poco más adelante para sujetar un poco más los muslos. Y la posición de conducción, como te voy a contar ahora al volante, permite bajar bastante el asiento y aún así mis pies entran. Yo siempre me bajo por defecto el asiento todo lo que puedo
y aún así los pies entran. Está muy bien diseñado, teniendo en cuenta además que aquí tenemos el túnel para la batería atrás, y bueno, aún así el espacio en las plazas traseras es muy bueno. Yo creo que es la mejor cota del coche. No es un coche especialmente grande, digamos que estaría en la media de su segmento. El maletero no es especialmente grande tampoco, 500 litros está bien, todo en la media, y el espacio para las plazas traseras está muy bien con este extra, que a mí me parece muy agradable. Tenemos conexión con el maletero. Tenemos la plaza central, como siempre, hecha en un tapizado más duro, pero bastante ancho, el asiento. Tenemos el portavasos o portabotes y luego una palanquita con la que podemos abrir. Ahora tenemos detrás un bulto, lo voy a retirar y ya podemos abrir completamente esta ventana para comunicar el maletero con las plazas traseras y de esta manera poder colocar objetos largos como esquíes, por ejemplo, cuando tengamos que viajar con ellos. Así que tenemos esta funcionalidad extra, bueno, pues que será muy apreciada por aquellas personas que ese tipo de objetos los utilicen en su día a día o en su momento de ocio. Además nos han regalado una salida de aireación detrás, que tiene un doble orientador. Es una única salida de aireación, como muchos coches, que tiene dos posibilidades de orientación en función de la persona que esté sentada derecha e izquierda. Se puede abrir y cerrar, lo que no se puede, como puedes ver, es regular la temperatura aquí detrás. E igual que delante tenemos una toma USB-C y una toma USB estándar, que nos permitirá cargar dispositivos con distintas conexiones sin estar padeciendo, que no parece mala idea, la verdad, aunque cada vez más tendemos al USB-C, aquí se han mantenido. Y bueno, la altura, vehículo SUV, suficiente para personas de hasta casi 1,90 m aquí dentro. Dos portarrevistas, aquí la parte del tapizado trasero de los asientos, bueno, pues tiene unos materiales un poco inferiores respecto a lo que hemos visto en otros sitios. Sin embargo, pues fijaos que nos han puesto incluso un tapizadito en el asiento para que cuando pasamos por aquí los pies no rocemos con nada, ni nos manche, ni nos pinche nada del calzado que llevamos. Y en definitiva, la posición de los asientos traseros, la inclinación que tienen, sin tener ningún tipo de regulación, en este caso, para poder desplazar longitudinalmente los asientos, tiene un muy buen equilibrio entre el espacio para las piernas y lo que nos han dejado atrás para el maletero. Y si te parece, vamos a dejarnos de cháchara y vamos a ponernos al volante de este Alfa Romeo a ver qué es lo que han parido aquí los italianos. Estoy conduciendo la 4 ruedas motrices híbrida enchufable, 270 caballos comerciales, son 269 convirtiendo de kilovatios a potencia en caballos de vapor. Y precisamente en este tramo de carretera está una de las características principales y mejores del coche, que es la dirección del vehículo. Alfa Romeo lleva una desmultiplicación de dirección menor que la de otros muchos automóviles, así de memoria creo que es 13,3:1, y eso lo que configura es completamente el carácter del vehículo. De hecho, te tienes que acostumbrar un poquito al principio, porque una pequeña intervención en el volante hace mucho más giro que en la inmensa mayoría de coches que hay en el mercado, y eso te da un control y una precisión sobre la carrocería cuando estás circulando por una carretera de curvas como esta, espectacular, que te convierte pues en un piloto prácticamente, como estoy haciendo yo ahora, sin ningún tipo de corrección. Es una dirección eléctrica con muy buen tacto y solamente tiene para mí un pero, y es que con esta velocidad que tiene, con esta rapidez para hacer cambios de giro, completamente, por cierto, ojo al salto que acabamos de hacer, completamente, por cierto, vinculada, por supuesto, asociada a un tren rodante con un buen reparto de pesos y una buena capacidad de respuesta. Pero yo solamente le pediría a esta dirección que en el modo deportivo, seguimos teniendo el DNA de Alfa Romeo, le pediría que en el modo deportivo fuera un poco más pesada, que tuviera un poco más de peso. La veo como muy filtrada, muy asistida, y como digo, se puede conducir con muchísima precisión rápido por una carretera de curvas. Con eso ya te estarás imaginando efectivamente que Alfa Romeo con el Tonale ha querido hacer un coche que destaque por encima de los competidores en lo que se refiere a comportamiento dinámico, y lo ha conseguido. Este es un coche apropiado para aquellas personas que quieran hacer una conducción o sentir más la conducción que en cualquier otro tipo de SUV que haya en el mercado. En los gráficos que nos enseñaban los de Alfa Romeo me decían: hemos conseguido igualar en respuesta en la entrada en curva al Alfa Romeo Stelvio, que posiblemente sea una de las grandes referencias que hay en el mundo en ese sentido. Bueno, el Tonale no iba tan bien en su primera generación como el Stelvio. ¿En esta segunda generación va mejor? Sí. ¿Ha igualado al Stelvio? No lo sé, pero desde luego que el tacto es muy bueno, y como acabas de comprobar en tiempo real, pues puedo llevar el coche por una carretera estrecha de curvas con un nivel de precisión espectacular, y más allá de lo que te diga el cronómetro, las sensaciones son muy buenas al volante. Le falta peso a la dirección y no mejora cuando pones el DNA en el modo más deportivo, que además
hace que se reduzca por defecto una marcha para llevar el motor de combustión interna, el motor térmico, más alto de vueltas y tener mejor respuesta. Bueno, además, como puedes ver, el tacto del volante invita a conducir un volante prácticamente redondo, que ya no se llevan hoy en día, y por supuesto estas dos hermosas y gigantescas levas de aluminio heredadas de modelos anteriores y que siguen siendo espectaculares y muy prácticas, porque además este híbrido enchufable sigue manteniendo un cambio de convertidor de par. Es una combinación, si lo piensas, un poco exótica, podríamos decir. Tenemos un motor de combustión interna, tenemos un motor eléctrico alimentado por una batería, el motor de combustión interna tiene turbocompresor y además tenemos un motor eléctrico empujando con un cambio de convertidor de par. ¿Es esto lo más eficiente desde el punto de vista del rendimiento? Pues no, no lo es. ¿Da un buen resultado? Sí, lo da. ¿Las sensaciones son de un coche de 270 caballos? Pues no. Yo no tengo la sensación de estar conduciendo un subdeportivo de 270 caballos, honestamente. El coche tiene una respuesta buena y además tiene ese punto en el que gracias al motor eléctrico, especialmente si lo pones en el modo deportivo, pero en todos los modos de conducción, el primer toque del acelerador siempre tiene la aportación del motor eléctrico, con lo cual, siendo como es un motor de baja cilindrada con una potencia específica alta, no necesitamos que haya una carga del turbo especialmente alta para que el coche responda ya como si el turbo estuviera soplando a pleno pulmón. Así que no hay ningún tipo de retraso ni de decalaje en lo que se refiere a la entrega de potencia del coche, al revés, es una gozada en ese sentido. Turbo, por cierto, de geometría variable en un motor de gasolina que antes era un exotismo y una evolución tecnológica potente y ahora ya empieza a ser muy habitual en algunos coches que llevan turbocompresor. Como te digo, todo el tren motriz made in Fiat Chrysler Automobile. Que no tiene el mejor rendimiento del mundo te lo dice también el hecho de que llevando una batería de 15,5 kWh de capacidad tenemos 61 kilómetros de autonomía, que está bien, pero tampoco es una cifra que sea para tirar cohetes, ¿no? 60 kilómetros de autonomía eléctrica dan para un uso normal de un ciudadano medio europeo. Técnicamente y teóricamente sí. En la práctica, lo que yo veo en este coche es que la necesidad de tirar del motor de combustión interna es más habitual que en otros vehículos, aunque conduzcamos en los modos de conducción más suaves, conduzcamos en los modos de conducción menos agresivos. Y es cierto que Alfa Romeo tiene el DNA y no ha pensado especialmente en un modo de conducción para favorecer la conducción eléctrica. Aquí en el cuadro de instrumentos tú te puedes poner qué es lo que está pasando y si estás tirando del motor eléctrico. Y ese motor eléctrico de 128 caballos, en más ocasiones de las que yo estoy acostumbrado en un vehículo de estas características, pide al motor de combustión interna que se encienda incluso cuando la batería está cargada al máximo, como ha sido el caso esta mañana cuando hemos salido con el coche. Así que digamos que es un híbrido enchufable más enfocado en dar una respuesta homogénea y directa al conductor sin depender de la propulsión eléctrica. Y no sé, tengo la sensación de que la carga y descarga de la batería en este caso se ha quedado un poquito por detrás en lo que se refiere a lo que puede dar cuando estamos frenando fuerte, cuando estamos acelerando fuerte. Me estoy refiriendo siempre a la parte del ciclo eléctrico del coche. Y hablando de electricidad, una cosa que llama bastante la atención es la frenada, que ahora es by wire, es por cable. Es decir, es una frenada que no tiene conexión física normalmente con los frenos, con la parte hidráulica del freno, con las pinzas y con las pastillas, por ende, y a su vez con los discos. Nosotros pisamos el freno y un potenciómetro va a ser el que aplique la frenada. Bueno, me ha tocado hacer una frenada de emergencia. Al principio el tacto que tenía, la sensación de tacto que tenía del freno no era muy buena, pero me ha tocado hacer una frenada de emergencia y el coche ha frenado con mucha mordiente y además con una estabilidad espectacular. Me ha gustado mucho la respuesta que ha tenido el vehículo y sabes ya, después de eso, que tiene suficiente reserva de frenada en caso de que lo necesites. Bueno, me voy a meter por una carretera un poquito más, de nuevo, enredada, porque verdaderamente lo que marca la diferencia en este coche y lo que es espectacular es el gusto de conducir por carreteras de curvas y disfrutando de la conducción, viendo cómo el coche va siguiendo lo que tú le vas mandando, ¿no? Bueno, me acaba de pasar una cosa en directo, que es que nos íbamos por una carretera de montaña y ha sido tomar una curva y clac, se ha acabado y nos hemos metido en un camino de piedras. Y el coche ha pegado un salto. Está muy interesante porque precisamente una de las cosas que he notado, y eso me lo ha correspondido, lo que acaba de ocurrir, es que los amortiguadores, bajo mi punto de vista, el coche tiene un sistema de amortiguación con doble tope hidráulico y además, según versión, hay control electrónico también de la amortiguación.
que se está poniendo muy de moda, ¿no? Los controles de la amortiguación sin electrónica. Este tiene también control electrónico de los amortiguadores. Eso significa que tienes varios coches en el mismo coche, ¿no? Y bajo mi punto de vista, en ocasiones, al menos en esta versión, los amortiguadores en extensión tienen demasiado recorrido, y yo creo que eso está pensado, está calibrado, pues para que la gente aquí dentro no piense de repente, oiga, que nos ha engañado papá, se ha comprado un SUV y de repente ahora vamos aquí en una caja en la que vamos pegando botes y el coche guarda cierto nivel de confort. Y sobre todo se nota eso, en la extensión de los amortiguadores. No es un coche que balancee mucho, al revés, los amortiguadores son de buena calidad, pero tienen una pega. O sea, el coche me ha demostrado que se puede hacer una conducción deportiva. El coche me ha demostrado que se puede hacer una conducción divertida, y si buscas un SUV que tenga un tacto de conducción superior a la media, que cada vez son más pastosos y más babosos los coches que conducimos, en este coche lo tienes. Pero la calidad de rodadura del coche está un punto por debajo de los que son la referencia. ¿Es una referencia a nivel de deportividad? ¿Es una referencia a nivel de calidad de rodadura? No. Está en el estándar, en el punto medio. ¿Qué le falta? Pues le falta un mejor aislamiento de las roturas en el asfalto, de aquellos baches de alta frecuencia, es decir, de asfaltos rotos. En ese aspecto transmite más de lo que uno espera de una suspensión del máximo nivel, de lo que debería a los ocupantes. En definitiva, que traquetea más de lo que a uno le gustaría. Y por ahí se pierde un poco la experiencia de darle una nota más alta a la conducción de este coche. Porque a eso se suma que esas preciosas llantas con el perfil de 40 y 20 pulgadas de tamaño, pues transmiten igualmente un ruido de rodadura al interior un poco superior al de algunos coches que he probado con un precio y una categoría parecida. Hay un coche que para mí es una de las referencias si sumamos globalmente todos los factores de un vehículo que compite con este, como puede ser por ejemplo un Peugeot 3008, o por ejemplo también un Tesla Model Y, que es un coche, o era un coche muy directo y deportivo, porque se ha suavizado mucho la deportividad del Model Y con la última versión, con la Juniper. Pero esos coches tienen un nivel de aislamiento mejor que el de este Alfa Romeo del suelo, y específicamente el Peugeot a nivel sonoro. El Leapmotor B10 que venimos de probar, que no es un deportivo como este coche, no es un coche con pretensiones deportivas, igualmente está mejor aislado del suelo. Y por ahí, digamos que le dejamos una nota, le dejamos un bien, pero no ganamos la experiencia premium a nivel de suspensiones. Sí le ponemos nota de vehículo premium, categoría de premium, lo que se refiere a tacto de conducción y sensaciones de conducción, donde el coche está muy bien y donde todos estos afinados, en los que se le ha añadido además, como digo, la frenada por cable, la frenada electrónica, pues el coche tiene un tacto excelente para ser conducido por carretera, como estoy haciendo yo ahora. Nos queda por valorar un poco la parte del tren rodante que me he quedado a medias, ¿no? El motor y los consumos. Ya hemos dicho que no podemos esperar de este coche unos consumos especialmente buenos o espectaculares. Por la parte del motor de combustión, igualmente es un motor que empuja con suficiente voluntad. Le ha metido un mordisco grande a la parte de la potencia del motor para cumplir con la norma de emisiones que viene en el futuro. Específicamente a partir del año 27 es donde hay el cambio grande, pero sigue habiendo pequeños hitos por el camino. Y en general, como te decía, es un coche que tiene empuje de sobra, pero en el que el par motor de la parte del ciclo eléctrico no se nota tanto como en otros vehículos, salvo, como digo, en ese primer toque de gas, en el que el coche siempre tiene una respuesta positiva y no tiene que pensar para esforzarse a empujar hacia adelante. Cuando pisamos el acelerador a fondo, cuando tenemos entrada del motor de combustión interna, el sonido que genera el motor es un sonido que está bien, pero tampoco es un sonido de motor deportivo, y bueno, pues el grado de aislamiento que tiene no es especialmente alto, igualmente. Y luego tenemos una funcionalidad además, un poco que te resume y te demuestra cuál es la filosofía del coche, que es este botón de eSafe, en el que lo que va a hacer el vehículo directamente es funcionar con el motor de combustión interna para guardar esa parte de la batería que vamos a necesitar luego cuando entremos en una zona de emisiones restringidas o directamente en un garaje colectivo o privado, el nuestro, y no queramos estar expulsando humos por el tubo de escape. Así que, querido amigo, este es el Alfa Romeo Tonale, un coche que destaca por el diseño, por la calidad de sus asientos y de su diseño también en el interior, por lo muy bien organizado que está en el interior y porque tiene suficiente calidad, y la funcionalidad en este caso está al mismo nivel que el diseño, lo cual es un plus, que tiene una dirección espectacular y un comportamiento dinámico magnífico, y que a nivel de tren rodante se queda un poco por debajo de la media y de lo que uno se espera de un vehículo de este porte y de este coste. ¿Suficiente para el día a día y para moverse en ciudad? Sí.
¿Deportivo con 270 caballos? No. Potencia suficiente para moverse con la familia, con el vehículo totalmente cargado, sin ningún género de dudas. Y con más presencia de lo esperado del motor de combustión en cualquier circunstancia de conducción ya en carretera, y exigiendo al vehículo, por supuesto, si nos movemos en ciudad y en entornos urbanos, la presencia del motor eléctrico va a ser muy superior y mucho más importante. En este caso, además, según estoy terminando la prueba, me cargué la batería y ahora es el motor de combustión en modo híbrido el que está tomando el protagonismo. Nada más, queridos amigos, nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Espero tus comentarios y qué te ha parecido este Tonale en general y aquellos detalles en particular que te hayan llamado la atención. Hasta el siguiente, adiós.